Ok, hoy tenemos el primer video de teoría de números que va a tratar sobre una pequeña introducción a la divisibilidad. Yo soy Denis Díaz y si tienen alguna pregunta me pueden escribir a este correo. Igual al final vamos a dejar en la descripción del video un link a un documento donde van a ver ciertos ejercicios que pueden hacer. Ok, empezamos con ciertas operaciones básicas de los números enteros y la que nos va a interesar más va a ser la operación de la división. Entonces, entre las operaciones están las operaciones de suma y resta, que vamos a decir que son operaciones inversas, en el sentido de que si empezamos con un número 5 y si a ese 5 le sumamos 2, nos va a dar 7, ¿verdad? Luego, si al 7 le restamos 2, nos va a dar 5. Lo que significa que si empezamos con el 5, le sumamos 2 y luego le volvemos a restar 2, vamos a regresar al mismo 5. Y ahora, con multiplicación y división pasa algo parecido. Si tenemos el 5 y multiplicamos por 2, nos va a dar 10. Pero si al 10 lo dividimos entre 2, nos va a dar 5. Entonces, si el 5 lo multiplicamos por 2 y luego lo dividimos entre 2, regresamos al mismo 5. En ese sentido decimos que son operaciones inversas. Y eso bueno, más que todo nos va a interesar la relación entre multiplicación y división para definir la divisibilidad, que es lo que vamos a decir más adelante. Ahora, tenemos que la división no siempre se puede realizar. Y con esto nos referimos a que no todas las divisiones son exactas. Por ejemplo, si tenemos el 10 y lo queremos dividir entre 3, nos va a dar un resultado en los números racionales, que es 3.33, 3, 3, 3, 3. Pero eso no es un número entero, es un número racional. Por eso esta división no es exacta. Ahora, entonces, a la capacidad de nosotros poder dividir un entero entre otro entero, le vamos a llamar divisibilidad. Entonces, eso es lo que vamos a definir ahorita. Divisibilidad, vamos a decir que un número A es divisible por otro entero B, y eso lo vamos a denotar por B divide a A, si existe otro entero C, tal que A es igual a B por C. Entonces, si nos fijamos, esta relación de divisibilidad la estamos definiendo haciendo uso de la multiplicación, porque la multiplicación es la relación inversa de la división. Entonces, decir que A es igual a B por C es decir que cuando yo haga la división A entre B, el resultado va a ser un entero C. O sea, la división sí la podemos realizar. Eso es lo que quiere decir esta definición con la multiplicación. Y ahora, si A no es divisible por B, lo que vamos a decir es que B no divide a A. ¿Seguimos? Ahora, veamos unos ejemplos en los que sí ocurre la divisibilidad y otros en los que no. En este caso sí vamos a tener que 6 es divisible por 2. Ahora, para ver esto, simplemente notemos que 6 es igual a 2 por 3. ¿Eso qué quiere decir? Que sí existe un entero, ese entero va a ser el 3, tal que al multiplicarla por 2 nos va a dar 6. Entonces sí ocurre que 2 divide a 6. Ahora, a los números que son divisibles por 2 los vamos a llamar pares, y a los que no son divisibles por 2 los vamos a llamar impares. Entonces en este caso podemos ver que el 6 es un número par. Siguiente ejemplo, vemos que 23 no es divisible por 7. Para ver esto tenemos que hacer un poco más de cálculos. Lo que vamos a hacer primero es suponer que 23 sí es divisible por 7. Si fuera divisible por 7 debe existir un entero k, tal que al multiplicarlo por 7 nos va a dar el 23. Eso quiere decir que 23 es de la forma 7k. Pero podemos intentar con ciertos enteros, digamos 1, 2, 3 y 4, y ver que al multiplicar 7 por estos enteros nos va a dar 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, y ninguno de ellos es 23. Y ahora, ¿qué pasa con los otros enteros? Si vemos con los enteros que son mayores que 4, nos va a dar que 7 por k es mayor que 28, que es mayor que 23. Y si vemos con los enteros que son menores que 1, vamos a tener que 7 por k es menor que 7, que es menor que 23. Entonces, en ninguno de los casos, o sea, nunca vamos a tener que, si agarramos un entero y lo multiplicamos por 7, nos va a dar 23.
¿Eso qué quiere decir? Que 7 no divide 23. Más adelante vamos a poder corroborar que 7 y 23 son números primos. Ya vamos a ver eso. Ahora otra definición que sale del concepto de divisibilidad es el de múltiplos y divisores. Ahora, si tenemos que n divide a m, vamos a decir que n es un divisor o es un factor de m. Y de m podemos decir que m es un múltiplo de n. O sea, esa es una definición. Entonces, nosotros sabemos que 3 divide a 6 y que 5 divide a 25. ¿Por qué? Porque 6 es 2 por 3 y 25 es 5 por 5, ¿verdad? Entonces, como 3 divide a 6, sabemos que 6 es un múltiplo de 3. Y como 5 divide a 25, podemos decir que 5 es un divisor de 25. ¿Ok? Ahora vamos a ver el concepto de número primo. Un número primo, P, normalmente lo vamos a denotar por P, de primo, ¿verdad? El número P va a ser primo si es mayor que 1, tiene que ser mayor que 1. Y si sus únicos divisores positivos son 1 y P. Entonces, si el número P es mayor que 1, pero no es primo, vamos a decir que es un número compuesto. Entonces, vamos a tener que los números naturales van a ser o primos o compuestos, o bien pueden ser el número 1. Ahora, nos interesa saber cuándo un número es primo y cuándo no. Para eso hay ciertos test de primalidad, que es como un algoritmo o una fórmula que nos va a decir si el número es primo o no es primo. En este caso tenemos este test de primalidad que nos dice: un entero n mayor que 1 es un número primo si y solo si no es divisible entre ningún primo menor o igual que raíz de n. Bueno, vamos a demostrar esto. Si primero empecemos viendo que si n ya sabemos que es primo, entonces no es divisible por ningún primo menor que raíz de n. Entonces, si sabemos que n es primo, no va a ser divisible por ningún primo menor o igual que raíz de n. ¿Por qué? Porque los únicos divisores de n van a ser 1 y n, porque n es primo. Entonces, los primos menores que raíz de n no van a ser divisores de este. Ahora, si lo que sabemos es que n es un número tal que no tiene ningún factor primo menor o igual que raíz de n, tenemos que demostrar que n es un primo. Ahora, para hacer esto, lo vamos a hacer por contradicción. Eso quiere decir que vamos a asumir que nuestro número va a ser compuesto. Entonces, que sea compuesto significa que va a ocurrir esta relación, que n es igual a a por b. ¿Por qué? Porque que sea compuesto significa que tiene más de un factor. O sea, que no va a ser primo, ¿verdad? Entonces, este a y este b tienen que cumplir que son mayores que 1. Pero ¿qué va a pasar con estos a y b? Si suponemos que a es mayor que raíz de n y que b es mayor que raíz de n, entonces vamos a tener que el producto a por b es mayor que n. Sí es cierto, ¿verdad? Entonces, aquí llegamos a una contradicción porque no puede ser posible que a por b sea igual a n y a la vez sea mayor que n. Por lo tanto, no pueden ocurrir estas dos cosas al mismo tiempo, que a sea mayor que raíz de n y que b sea mayor que raíz de n. Entonces uno de ellos tiene que ser menor o igual que raíz de n. Vamos a decir que a es menor o igual que raíz de n. Entonces, como a es menor o igual que esa raíz, tiene que tener un factor primo que sea menor o igual que raíz de n. Entonces, ese factor primo menor o igual que raíz de n también es un factor primo de n. Pero eso significaría que n tiene un factor primo menor o igual que raíz de n. Y eso no tiene sentido porque ya habíamos dicho que n no tiene factores primos menores o iguales que raíz de n. Entonces, llegamos a una contradicción, lo que significa que n no era compuesto, n era primo. Y con esto ya demostramos nuestro test de primalidad, si funciona. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo de una aplicación para demostrar que un número es primo.
En este caso, pues vamos a demostrar que 23 es un número primo, usando lo que acabamos de demostrar. Entonces, en lo que acabamos de demostrar, usábamos raíz de n, ¿verdad? Entonces, aquí va a ser raíz de 23. La raíz de 23 sabemos que es menor que 5. ¿Por qué? Porque la raíz de 25 es igual a 5, ¿verdad? Entonces la raíz de 23 tiene que ser menor que 5. Entonces tenemos que ver cuáles son los primos que son menores que 5. Menores o iguales que 5. Bueno, menores que 5. Esos primos son 2 y 3. Solamente, ¿verdad? Entonces para ver que 23 es un número primo, tenemos que demostrar que 2 no divide a 23. Y que 3 no divide a 23. Entonces, para ver eso, pues simplemente vemos que 22 es igual a 2 por 11 y que 24 es igual a 2 por 12. Y 23 está en medio de ellos dos, entonces 23 no puede ser múltiplo de 2. Y lo mismo con el 3. Sabemos que 3 por 7 es igual a 21 y que 3 por 8 es igual a 24. Y 23 está aquí en medio, ¿verdad? Entonces 23 no puede ser múltiplo de 3. Por lo tanto, 23 sí es un número primo. Ahora vemos este resultado. Se llama la criba de Eratóstenes y va a ser un algoritmo para encontrar todos los números primos en una tabla. Digamos los números primos del 1 al 120. Para hacer eso, primero nos fijamos en el primer número, es el 2. El 2 es primo. Entonces, vamos a quitar todos los múltiplos de 2, que van a ser los pares. O sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y así, lo vamos a ir quitando todos. Luego, vemos el siguiente número, tiene que ser un primo, y es el 3, es un primo. Entonces, vamos a quitar los múltiplos de 3, que son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, el 30, 33, 36, 39. Bueno, y así vamos quitando todos los múltiplos de 3, que en realidad van a ser los que están aquí en color verde. Luego, los siguientes múltiplos que vamos a quitar van a ser los de 5, porque 5 es el siguiente número. Entonces, estos van a ser los números que terminan en 5 y terminan en 0, que de hecho son criterios de divisibilidad que vamos a ver después. Y entonces, si seguimos tachando números, nos van a quedar los que van a ser primos, que son los que están aquí marcados en color rosa. Y esos primos van a ser 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Y así, estos son los números primos entre 1 y 120. Ok, entonces la veracidad de este resultado se basa en el test de primalidad anterior. Porque si vemos, estamos quitando los números que son divisibles por cada primo. Entonces, con el test anterior, lo que hacíamos es quitar números que son divisibles por primos menores que raíz de n. Y aquí exactamente estamos haciendo eso. Por eso nos van a quedar solamente primos. Bueno, y eso es todo por el vídeo de hoy. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir al correo que está al inicio del video. Y también hay ciertos problemas para que los realicen ustedes. Y está el PDF. Entonces nos vemos hasta el siguiente vídeo. Adiós.